Pero ya está Mauro Andino para conversar conmigo y con ustedes, por supuesto, y comentarnos cuáles son sus impresiones sobre la situación de tanto de la aprobación de la ley de seguridad como la situación de la seguridad, donde se involucran también organismos de justicia y esta tendencia tan ecuatoriana a tirarle la pelotita al otro, esta tendencia tan ecuatoriana a hacernos los dojucos con nuestras responsabilidades y no, eh, y no asumir el costo o intentar eh, escapar del costo de la responsabilidad cuando una decisión se toma de forma incorrecta. Voy a poner a Mauro en pantalla de forma inmediata para saludarlo. Amigo querido, qué bacán que es tenerte en la contra, además iniciando la semana con una buena charla, con dos buenas charlas. Acabo de conversar con Anita Galarza sobre el tema de Progen y lo que se nos viene, además, en el tema energético. Pero quiero arrancar esto para que me ayudes a entender. Yo te juro que quisiera comprender dos cosas primordialmente de lo que fue la votación el día sábado, porque teníamos previsto que el gobierno iba a llevar por su andarivel la ley hasta su aprobación, tiene la mayoría, tiene los votos, era previsible. Lo que no era previsible era la conducta de las dos organizaciones políticas que mayor representación tienen después de la del gobierno. Esto es la Revolución Ciudadana, donde 10 asambleístas votaron en abstención, y Pachacutic, la organización de la que además acabas de ser candidato, Mauro, y en la que parece no importar incluso la amenaza de las jerarquías de esta organización política a los miembros de la bancada, diciéndoles, oiga, si usted vota con el gobierno, será expulsado. Es una manifestación también de voluntad política, decir, voto con el gobierno y expúlseme si le da la gana, pero algo está pasando, por supuesto. Querido Mauro, a partir de ahí arrancar la charla y cuáles fueron tus impresiones del pleno del día. Querido Fernando, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación y por supuesto un abrazo para toda tu audiencia. Lo primero, creo que como tú bien mencionabas, era un escenario que ya lo advertíamos, el gobierno nacional tenía los votos suficientes para poder aprobar esta denominada ley de solidaridad, que en la práctica ni es un proyecto de ley económico urgente, ni es un proyecto de ley que abone a este pomposo título de denominarle conceptualmente como un proyecto de ley de solidaridad, sino que más bien en la práctica es una reforma estrictamente penal. El 95% de sus disposiciones apuntan a reformar el Código Orgánico Integral Penal, a incorporar nuevos tipos penales, a endurecer penas, a reformar otras cuestiones relativas al proceso penal cuando se refiera a la sustanciación y al procesamiento por este tipo de delitos que se están creando. En fin, luego de eso, sí, en lo político creo que llama poderosamente la atención que no todos hayan votado en contra, sino que algunos legisladores se hayan abstenido, principalmente del bloque de la Revolución Ciudadana. Creo que ahí los indicados a conversar con la opinión pública y sobre todo informar qué es lo que está pasando casa adentro son los propios legisladores y voceros de la bancada de la Revolución Ciudadana, porque esto puede dar pie a un sinnúmero de interpretaciones o de lecturas políticas que pueden ser cercanas a la realidad o simplemente pueden ser tal vez hipótesis que no están validadas al final del día. Creo que sí es importante que desde ese sector se indique, se transparente qué es lo que está ocurriendo o si de alguna manera tal vez existe mayores niveles de coordinación, de articulación interna en la toma de decisiones. Y respecto de Pachacutic, a mí en realidad no me sorprende ya lo que pasó el día sábado, ya era algo igual previsible porque esos asambleístas estaban votando con el gobierno, hoy ratifican esta votación a favor de este proyecto de ley, incluso el legislador que a voz en cuello dijo que vayan a amenazar en sus casas y que a él no le importaba lo que le digan desde la Coordinación Nacional del Movimiento Pachacutic, luego se difundió, me parece, a través de redes sociales, creo que él había sido candidato ya en el año 2021 con Sociedad Patriótica. Entonces, creo que este es el reflejo también, digamos, del reciclaje de actores políticos que sin tener consistencia ideológica ni tener una formación doctrinaria clara
sobre el régimen orgánico o sobre los estatutos de ese movimiento o partido político, al final del día, pues tú luego simplemente los vas como contratando como si se tratara de un campeonato de indoor fútbol. Entonces, Correcto. es un mal de los partidos y de los movimientos políticos y creo que hoy se ve reflejado eso también en Pachacuti. Y ahí está el detalle, justamente, dónde se refleja, porque al final asambleístas o candidatos sin conocimiento dogmático sobre los estatutos de los partidos políticos y lo que debe ser, tenemos en todos los partidos políticos, asambleístas que no parecen tener las herramientas suficientes para hacer un aporte real en materia legislativa, tenemos en todas las organizaciones políticas, pero siempre hemos destacado de Pachacutic la organicidad en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento, en este país que hemos en esta organización política, perdón, que hemos siempre tenido nosotros como una organización política bastante orgánica, bastante dada a tomar las decisiones de forma colectiva? Yo creo sinceramente que hay que separar lo que es Pachacuti de lo que es la CONAIE, por ejemplo. Creo que ahí hay que matizar. Si es que uno lo analiza en términos de organización social, la CONAIE tiene una estructura fuerte y hay una disciplina orgánica a la interna de esa estructura social. Eso es indiscutible. Pero si es que uno, en cambio, traslada el análisis y pone la lupa sobre la estructura partidaria, creo que tristemente hay que reconocer que ahí hay una serie de falencias, una serie de vicisitudes, de ambigüedades, que no es solo propio de Pachacutic, sino en general del sistema de partidos de nuestro país. De hecho, tal vez la estructura política más fuerte del Ecuador, que es la Revolución Ciudadana, hoy también sufre este tipo de afectaciones, sin que le pase una factura enorme como ha sucedido con los otros movimientos y partidos. Pero si tú te pones a pensar y si te preguntas en este momento, hay partidos, hay movimientos en el Ecuador y probablemente el único movimiento político, con sus defectos, con todo lo que pueda tener, sigue siendo la Revolución Ciudadana. El resto, lamentablemente, están o disueltos o evaporados, porque ADN no es un movimiento político. O sea, si es que alguien quiere decir que ha nacido un nuevo partido y que es una nueva lógica institucional de interpretar, de convertirse en el canal, en el puente de transmisión entre las demandas de la ciudadanía hacia el Estado y que eso es ADN, pues yo creo que están profundamente equivocados. ADN es Ahora, Daniel Noboa y nada más. pero va en ese rumbo. O sea, al final tiene dos elecciones presidenciales ganadas y una mayoría legislativa, ¿no? Al final, así es como se construye un nombre y una presencia en la historia política, ganando elecciones y teniendo representaciones. Va en ese rumbo ADN, más allá de que todos percibimos aquello que dices, ¿no? Es la voluntad de Daniel Noboa revestida de organización política. Sin embargo, pues bueno, la historia lo que dirá de aquí en 20 años es que tienen una participación que les ha permitido ganar dos elecciones. ¿Se podría constituir ADN en otra alternativa de partido político per se? Yo dudo mucho, la verdad. Yo creo que ADN es Daniel Noboa. Alguien me dirá, sí, Mauro, pero en la Revolución Ciudadana pasa algo similar porque sin Rafael Correa no podrías sostener ese proceso. Sí, probablemente ahí también hay, digamos, una dependencia claramente marcada respecto del liderazgo del expresidente Correa, pero también es verdad que desde el año 2007 hasta la actualidad, con derrotas y con triunfos, se ha sostenido eso y está sobre la mesa de discusión una estructura partidaria. Luego podemos hacer más o menos críticas de que si es más o menos democrático la forma en que se toman las decisiones a la interna, si es que efectivamente hay mucha deliberación, pero eso es otro asunto. Pero como estructura partidaria ha permanecido y ha perdurado en el tiempo. Lo de ADN aún resta mucho por verse. Ahora tienen un periodo completo que podrían gobernar durante 4 años, pero yo creo que aún es muy prematuro, más allá del músculo político que tiene Daniel Noboa, que eso es algo indiscutible, no se puede desconocer aquello, pero más allá de la legitimidad en términos de apoyo social político que tiene en estos momentos, hablar de que ya ADN constituye un partido político como tal,
yo no me atrevo a ser tan generoso porque puede pasar algo muy similar a lo de Creo con Guillermo Lasso. Creo con Guillermo Lasso durante muchos años intentó llegar al poder. Una vez que llegó al poder, no tuvo una buena gestión y ese partido prácticamente está disuelto. Es decir, no tiene ya presencia en lo nacional, ni siquiera sacaron un solo escaño para esta nueva legislatura. El otro partido que yo también te diría, tuvo consistencia y tuvo estructura nacional, pero sobre todo en la costa, el Partido Social Cristiano, pero hoy está probablemente, si no en terapia intensiva, ya agonizando en sus últimas horas, en sus últimos momentos. Entonces, creo que aún hay que ser muy cautelosos si es que queremos decir ADN como tal, es una etiqueta y un membrete partidario que va a persistir y va a perdurar. Yo creo que lo que hoy existe es un Daniel Noboa como persona, como actor político dominante que sin duda ha pateado el tablero, pero una cosa es él como persona y como actor político, habrá que ver cuánto le dura este romance, este enamoramiento con el electorado, y otra cosa es saber si es que ADN como estructura política perdurará o si solo se convertirá en una maquinaria electoral que responda al vaivén del buen momento o mal momento de su líder máximo. Oye, y se puede aspirar a eso, quiero decir también desde la preocupación que marcamos en este medio de comunicación, desde la apatía ciudadana con los grandes desastres del país. De los ciudadanos en ocasiones tenemos tan tatuada la camiseta de nuestros agrados y desagrados que al final dejamos o miramos con apatía las grandes desgracias de este país, o muy poca empatía, muy como espectadores sin alarmarnos demasiado. ¿Qué hace falta para que este tipo de cuestiones, hablábamos recientemente del contrato de Progen generado durante la emergencia eléctrica que le tocó enfrentar a este gobierno en el año pasado, ¿qué hace falta para que la gente empiece a apuntar a este tipo de cosas, ¿no? Diciendo, ok, listo, se le ha dado todo el apoyo, se les ha dado una mayoría legislativa, pero caray, cumpla con su gestión. Al parecer eso no importa, pues, importa agarrar la bandera el día de la victoria electoral y decir, ah, te gané, ya viste cómo te gané, y luego durante 4 años, mano, aquí nadie posa la mirada crítica sobre la propia gestión de quien nos administra, cosa que parece ser un escenario un tanto irreal, ¿no? Cuando uno piensa en una sociedad o en el rol que debemos cumplir también los ciudadanos en la sociedad. Mira, ahí sí permíteme citar a un autor que lo empecé a releer nuevamente este fin de semana. Por coincidencia, estaba ahí buscando un tema entre mis libros y encontré uno que ya lo había leído, pero que a veces uno olvida varias cosas. Y me refiero al coreano, al filósofo Byung-Chul Han. Y hay un libro que él escribe que se titula Infocracia. Y releyendo, ahí me encontraba con muchas cosas que hoy lo estamos viviendo en nuestro país, pero no solo aquí, sino que es, digamos, un germen y un efecto de la globalización, pero a nivel mundial. Byung-Chul Han dice que ya no vivimos en una democracia, sino en una infocracia por la infodemia permanente, el exceso de información, y que hoy la nueva religión que impera en el mundo es el dataísmo, por los datos, que hoy ya no se explotan cuerpos como sucedía en la época del capitalismo industrial en sus inicios, sino que hoy se explotan datos y se explota información. Y que nosotros, evidentemente, somos voluntariosos sin darnos cuenta de nuestra propia explotación que hoy estamos viviendo en esta época de la infocracia, ¿verdad? De la infodemia, de la sociedad en red, como llamarían otros autores también. ¿Y por qué le cito a este autor y estos elementos? Porque él en una de las páginas de su libro menciona que hoy, por ejemplo, los influencers tienen un gran protagonismo en los procesos políticos, porque los influencers en YouTube, en Instagram, en redes sociales, han disuelto la deliberación política y la deliberación democrática, suplantando la discusión de los temas importantes por temas banales. Entonces, claro, a mí me resultaba inevitable no regresar a ver sobre quiénes nos gobiernan y quiénes nos conducen en nuestro país.
y no quiero ser peyorativo, o sea, de hecho, a ver, no quiero decir que está mal que aprovechen determinadas aptitudes, ya sean físicas, empresariales, que pueden tener, digamos, muchos de los actores políticos del régimen político imperante, en este caso de ADN, el propio Daniel Noboa, la gente que está alrededor, la gente que hoy legisla a nombre de esa bancada en la Asamblea Nacional, el mismo Olsen. Digo, vivimos en un mundo donde, y el autor lo dice, Byung-Chul Han dice, la estética, lo que se asume como bello es lo que prima y reemplaza a la deliberación racional, mesurada, sopesada, y eso afecta a la construcción del proceso democrático, porque hoy en un debate ya no vence, por ejemplo, el que tenga mejores y mayores argumentos, sino aquel que levante más pasiones, aquel que levante más afectos, más emociones, aquel que produzca mayor excitación social. Y estos influencers de YouTube, de Instagram, se convierten en una especie de ídolos. La gente los idolatra. La gente les valida todo, les compra los productos, y por productos no me refiero a un producto de belleza simplemente, sino a un producto discursivo y a un producto que se convierten en sentido estricto ellos. Entonces, con esto trato de alguna manera de responder lo que tú me dices, y por qué a la gente no le importa lo de Progen, que acaban de matar a 4 personas, entre ellas una comerciante china, y aparecen asfixiadas en una cisterna, y la gente ni se inmuta, pero uno de estos actores políticos, influencers hoy convertidos en asambleístas, en presidente de la República, en primera dama, etcétera. Repito, no lo digo desde el punto de vista peyorativo, sino desde la explotación de esas habilidades que ellos ciertamente tienen. Claro, hace que se suplante lo importante y nos llenemos de pura superficialidad, de pura banalidad. ¿Hasta cuándo les durará esto? No lo sé, realmente. Pero de que eso está ahora... ¿Cuál es la preocupación que yo tengo, Mauro? Claro, pero al final, la gran pregunta que me hago yo y la preocupación que tengo es si esto es realmente un símbolo del cambio de los tiempos o es solamente un traslado, un tránsito en los códigos en los que se transmite el mensaje, las vías en las que se transmite. Pues decimos, oye, ahora los discursos de los influencers nos encienden, pero hace 60 años nos encendía Velasco. Y luego cuando se discutía sobre el regreso a la democracia, nos encendían algunos otros personajes que a los que luego vimos por 30 años participar en política, encendían discusiones entre Borges y Febres Cordero en las sobremesas familiares, que deben ser las primeras acaloradas discusiones acerca de política que yo tuve que presenciar en mi vida, y seguramente tú, aunque eres varios años mayor, debes tenerlo más. Somos de la misma generación, de la misma generación. Te respondo a esto. Te respondo a esto. Pero es algo, digamos, quiero decir, no es un fenómeno político nuevo esto de agarrar encendidos la bandera de nuestro candidato de simpatía y disputarnos con el otro, dejándolo trascendental fuera de la discusión. Nuevamente, permíteme citarle a este filósofo coreano, otra vez, Byung-Chul Han. Él pone un ejemplo muy similar al que tú acabas de citar, solo que relacionado con la política norteamericana. Él dice que en el año, si mi memoria no me falla, 1865 se dio un debate apasionado en aquel entonces entre Abraham Lincoln, representando a los republicanos, versus el candidato demócrata de ese entonces llamado Stephen Douglas. Y que ese debate, entre idas y vueltas, entre argumentos, réplicas y contrarréplicas, tomó como 4 horas y media. Y él dice, pero en esa época no había ni televisión y peor internet. Pues. Entonces la gente estuvo concentrada y la deliberación pública era mucho más poderosa. Dice, luego en la década de los 80 apareció un señor que se llamaba Ronald Reagan y que era actor de televisión, y con él cambió todo. ¿Por qué? Porque en ese momento la democracia dejó de llamarse tal y pasamos a un momento en que tuvimos la telecracia por la televisión. Y claro, ellos entendieron, empezando por este señor Ronald Reagan, que fue presidente de Estados Unidos, que lo que más importaba era la performance que tú ibas a tener ahí. Claro. Ya no los argumentos. Ya no los argumentos, ya no el debate, porque además
la televisión empezó a colocar en la mente de la gente solo la lógica del entretenimiento, la lógica del placer, la lógica del hedonismo. Y el filósofo coreano remata y dice, bueno, si eso pasaba con la televisión, imagínense ustedes lo que pasa ahora con las redes sociales. Entonces, claro, es Si había peor una todavía porción, ahora. si había una porción de la sociedad estadounidense o mundial que en ese tiempo entendía la Guerra Fría como una película de Rambo, hoy el océano de información que te generan las redes sociales termina por darte un montón de Rambos de un minuto en una Exactamente. pintada, ¿no? Exactamente. Entonces, Bien, claro, bien. al final del día, mira, o sea, yo sé que es pesimista este análisis, pero creo que nos sirve muchísimo para entender la lógica actual de los tiempos que estamos viviendo e incluso para saber enfrentarnos a estos tiempos, pero también a esos actores políticos que sobreexplotan estas herramientas, entre otras cosas, para mantener idiotizadas a las masas. Porque si algo afecta y si algo hace daño, este tipo de prácticas del uso banal de las redes sociales y de esta lógica del youtuber convertido, del influencer transformado en actor político, es que el aparato cognitivo de los ciudadanos empieza a destruirse. Es doloroso decirlo, pero creo que hay que ponerlo sobre la mesa para entender también cuáles son las nuevas dinámicas de la comunicación. Y creo que eso, por ejemplo, desde la oposición hacia Novoa no se está entendiendo. Yo te digo Ahí voy. algo, en buena hora que muchos, aquí sí se van a resentir conmigo muchos de ADN, en buena hora que muchos de ADN son solo cascarón, porque si además del cascarón tuvieran formación, o sea, la cosa estaría muchísimo más complicada, pues porque no solo que habría forma, sino que habría sustancia. Pero desde el otro lado, desde la izquierda y desde la oposición, me parece en cambio que se piensa que solo con sustancia se va a poder derrotar y sin las formas. Y mira, ahí sí están De totalmente acuerdo. perdidos Y era también lo que desde te este iba, otro lado, porque el ciclo, el sentimiento de estas nuevas épocas y de estos nuevos tiempos nos empujan a tener sustancia. Yo no digo que renunciemos a la sustancia, faltaba más, y yo no digo que renunciemos al contenido, pero también debemos darle forma, también debemos pensar en esas cosas, y eso me parece que es lo que no se logra descifrar desde la oposición respecto del gobierno de Daniel Noboa y de sus actores políticos. acabas de responder mi siguiente pregunta. Yo te iba a decir, claro, graves realidades, grandes desafíos, y esto es algo que a mí también me parece. Yo comparto contigo que la Revolución Ciudadana no ha logrado encapsular bien en las lógicas de comunicación, tanto de la campaña como luego en su posterior participación política. Pero no solo es la Revolución Ciudadana, son todos los otros partidos políticos, todas las otras representaciones que cuando uno presenta de nuevo, y bien lo dices tú, ¿no? Este empaquetamiento más estético y más a tono con la forma de transmitir información, siempre desde la forma, no desde la sustancia de ADN, y luego ve esta otra propuesta que viene desde la sustancia, pero que luce añosa, luce avejentada, en este combate de lo nuevo versus lo viejo, en un mundo que siempre propone avances tecnológicos muy rápidos, renovaciones muy rápidas, un avance frenético en las formas de comunicarnos, no ha sido capturado ni por la Revolución Ciudadana, ni por ninguna de las otras agrupaciones políticas, Pachacuti, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, incluso creo que en algún momento se revistió ¿Cuál es la edad lógicas del comunicacionales. político más viejo que tiene ADN este rato? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cuál es el político de más edad, pero de los cuadros duros que tiene ADN en este momento? No sé si calificar como política a Mónica Palencia. Pero de la estructura de ADN, porque ella yo más bien la veo, digamos, como un alto cuadro burocrático, Sí, es un pero elemento, digamos, claro, 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 sí. de los que participaron en elecciones, de los que hoy están en la asamblea, ¿cuál es así el más, el de más edad? De los más relevantes, tú no encuentras que tengan gente de más edad. Y no estoy diciendo que No, únicamente se deba sí. jugar con la cédula de identidad. Lo que digo es que claramente ahí uno va percibiendo ese contraste que me parece a mí la gente hace.
con lo que te ofrece ADN y la oferta política y quienes te entregan esa oferta política desde el otro lado. Entonces, Oye, claro, sí. Continúa, amigo, creo que disculpa. desde ADN han sabido interpretar esas subjetividades, construir, conectar con esos sentidos que la gente quiere, ¿no? O sea, incluso desde la misma asamblea, o sea, fíjate tú que le ponen a Olsen, que yo estoy convencido que si lo ponemos contra un político formado, de trayectoria, que sepa el manejo parlamentario, o sea, Olsen queda pésimo, pero no es eso lo que a la gente le interesa a este momento. O sea, ya vimos el día que le apelaron a la presidencia, hizo un video de menos de 1 minuto, no tenía nada de fondo, pero era más lo que vendía que lo que en verdad decía, me Y explico. ahí quiero Entonces, parar la pelotita, Queda en realidad pésimo. Bajo las lógicas de consumo de información hoy, digamos, si lo analizamos en fondo, en cuestiones de ley orgánica de la función de legislativa, en la capacidad que se tiene de la apelación de la presidencia, etcétera, tú y yo podríamos encontrar varias grietas en la conducta tanto de Nils como de claro. su agrupación política. Pero al final, si es que yo lo estoy viendo una tarde en TikTok, realmente queda mal. Mira, yo creo, más bien te respondo de otra forma. Yo creo que desde el otro lado hay que responderle con cierta dosis que también se adapte a estos nuevos tiempos, lo que estamos discutiendo, Correcto. pero también que le meta sustancia. Y ahí sí se puede generar un desbalance que favorezca a esta oposición democrática desde el progresismo, desde la izquierda. Ahora, si tú a Olsen le vas a sacar, con todo cariño y respeto sin dar nombres, pero le vas a sacar desde este otro lado a un viejito con saco de lana y abrigo no sé, pues de lana de lo que sea, o sea, perdóname, o sea, no vas a lograr hacer el contraste contra esa nueva oferta política que te están brindando. Y yo sí creo, por ejemplo, que en la Revolución Ciudadana hay gente que puede adaptarse a estos nuevos tiempos y plantear un discurso político y encapsularlo también bajo la lógica actual de lo que el mundo está haciendo, de lo que la gente está demandando en las actuales circunstancias. Porque, ojo, no es solo un tema de Ecuador, y yo empecé diciendo eso, ¿no? Es un tema en general. Mira, en Estados Unidos tú tienes un presidente viejo en términos de edad, entre comillas, no lo digo en términos peyorativos, viejo en términos de edad, pero que encarna estas nuevas lógicas disruptivas, ¿sí? Y esta lógica aspiracional también, de posicionar la idea entre los electores de que si te esfuerzas muchísimo, entonces vas a poder llegar a tener lo mismo que ese agente político te está vendiendo, este discurso tan proempresarial que han sido muy hábiles en colocarlo. Ahí, por ejemplo, yo creo que la izquierda debe tener la capacidad de hablar de una izquierda de la prosperidad, donde todos podamos tener un buen teléfono, donde todos podamos tener una buena computadora, donde todos podamos tener buena ropa, poder irnos de farra y tomarnos un vaso de whisky, unas cervezas importadas, que eso es para todos, en contra de la derecha de la opulencia, que en cambio concentra muchísimo para unos poquitos. Por ahí creo que deben ir, digamos, un poco incluso los tiros en términos discursivos para lograr hacer el contraste. Ahora, ¿qué le falta por entender entonces a las agrupaciones políticas de izquierda? ¿Por qué no vemos, por ejemplo, y de nuevo, al igual que tú lanzaste un nombre sin intención solo para ejemplificar, quiero decir, ¿por qué no poner, por ejemplo, en un asambleísta joven como Yairén Noriega la posibilidad de ir construyendo esta participación, o Cristina Jacome, o varios de los otros jóvenes que están participando activamente ya en el pleno de la asamblea? ¿Por qué no colocar más responsabilidades a nivel comunicacional sobre sus hombros? Existe un temor, si se puede, de los grandes liderazgos de dejar demasiadas cosas a cargo de las juventudes o de la renovación y perder espacios. Pensemos un poco en ello, cómo están configuradas hoy estas relaciones y estas jerarquías, si se puede, en la expresión hacia afuera de la organización política. Tú has dado en el clavo con dos nombres que a mí se me vinieron a la mente. O
O sea, yo creo Sí, que ahí hay, por ejemplo, dos pues Gisela, cuadros políticos, legisladoras, que en este momento tienen un espacio con el cual se pueden visibilizar no solo ellas como personas, te refieres a Jairen Noriega y a Cristina Jacome, sino que pueden incorporarse en esta batalla política y en esta disputa cultural ideológica bajo el nuevo ciclo y bajo el nuevo sentido de los tiempos. Y creo que lo pueden hacer, pero claro, siempre la disputa política no solo es hacia afuera, también es hacia adentro, porque la disputa no solo es con tus opositores de otros partidos políticos, sino también con lo que puede pasar casa adentro, entre otras cosas, porque también hay liderazgos, a nadie le gusta perder poder, a nadie le gusta perder terreno, a nadie le gusta perder liderazgo dentro de su propia organización política, pero esa es una disputa que tendrán que darla. Y creo que es necesaria además, no solo en la Revolución Ciudadana, sino en otros espacios, en otras organizaciones políticas también de izquierda. Creo que es un momento para que emerjan más y nuevos cuadros adaptados al nuevo ciclo de los tiempos. es un momento crítico. Es decir, de este caos pueden salir o renovados o debilitados según cómo entiendan su nueva realidad. Es un momento en el que están obligados a tomar decisiones. ¿Y qué lo determina? Lo determina la lucha de los grandes liderazgos porque se capture este mensaje de la tinta y del fraude, etcétera, en un escenario del que están algo distantes, algo separados, otros más jóvenes y más plenamente activos todavía hoy por hoy en la asamblea y que claramente no muestran, digamos, la misma predisposición para salir a hablar de los mismos temas que proponen los grandes liderazgos. Eso marca tal vez un quiebre y una obligación también de reverse, reorganizarse y luego enfrentar el mañana o salir de esto, de este caos, aprovechando la oportunidad de entender las cosas que estuvieron mal y de darle más amplitud a la diversidad de voces. Sí es un momento crítico, creo que hay que asumirlo como tal, pero que sea crítico no significa que no existan condiciones para poder luchar y para poder disputar políticamente ese espacio a la derecha. Lo crítico, creo que uno tiene que empezar a magnificarlo desde la propia presencia de Noboa, que en un momento determinado uno pudo hasta menospreciar el Sí, grado de repercusión que iba a tener en la política nacional. Porque uno decía, bueno, si no hace bien las cosas, se va prácticamente a quemar o se va a desgastar políticamente, pero ya hemos visto que ha pasado año y medio, un poco más incluso, y eso no sucedió, al punto que volvió a ganar la presidencia de la República. Entonces, claro, creo que es importante entender que él no solo golpea a su adversario natural o a su antagonista como la Revolución Ciudadana en términos electorales, sino que termina también por prácticamente desplazar de la disputa política a los actores de la derecha. O sea, tú tienes ahí a Creo prácticamente desaparecido, con un capital político insignificante, y tú tienes igual a los socialcristianos, reitero, ya no en etapa de terapia intensiva, sino en agonía, probablemente ya en la confesión con el sacerdote para despedirse. Entonces, claro, que hace nomás 10 años hace nomás 10 años te podía presentar una Cristina Reyes, un Esteban Torres, un joven con un formato legislativo interesante, y hoy por hoy tienes a tres grandes y viejos liderazgos. Alfredo Serrano, siendo su vocero en la asamblea. No tengo nada en contra de Alfredo Serrano, lo que te quiero decir es que creo que ahí está el contraste. O sea, Alfredo Serrano representa a los cuadros antiguos del Partido Social Cristiano. Y creo que ese momento crítico para todos los partidos y movimientos políticos debe ser entendido también como una oportunidad para ir hacia adelante siempre que existe esa disputa interna, que los propios actores que quieren emerger la brinden o conflictúen a la interna, pero conflictúen desde el punto de vista positivo con esos propios liderazgos para decirles, hey, es el momento de sacudirnos y de dar un paso hacia adelante para interpretar la política desde otras lógicas, sin renunciar a nuestros principios, a nuestras causas, pero entendiendo el nuevo ciclo de los tiempos. Oye, quiero ya antes de ir concluyendo, quiero ir de nuevo a Pachacuti. ¿Cuánto pierde Leonidas Issa? Porque, claro, me decías, a ver,
hay que separar la organización política, y esto también quiero que me lo expliques para beneficio de la audiencia, hay que separar la organización política Pachacutic de CONAIE, pero si desde las bases vienen las propuestas de los nombres que terminan por configurar las listas de esta organización política, entonces hay un vínculo indisoluble y hay un problema con los nombres que están llegando a las listas. ¿Cuánto pierden Churuchumbi e Isa en este escenario donde no bien sentado una representación de 9 pierden a 6? Es triste porque en general el movimiento indígena queda golpeado con esto, porque se observa que no hay control sobre sus asambleístas. Control lo digo en el buen sentido de la palabra, es decir, si tú eres auspiciado por un partido o movimiento político, lo mínimo que uno espera es que aceptes los lineamientos ideológicos y programáticos de esa estructura que te está auspiciando. Yo no estoy diciendo que debas someterte a ejecutar barbaridades o a cometer cualquier estupidez que por ahí te planteen, no, pero sí es evidente que si tú perteneces a ese partido o movimiento y ganas una curul, lo mínimo que uno esperaría es que tengas consecuencia con las decisiones orgánicas de esa estructura. Y claro, cuando tú ves que 6 de 9 votan con el gobierno y que además salen con un discurso beligerante en contra de su propia organización, amenazante, desafiante, insultante, bueno, pues significa que algo está muy mal. Creo que ahí se paga una factura política para quienes dirigen. Esto creo que es algo que no está en discusión, está a la luz ahí y creo que tienen que igual mirar casa adentro, hacer autocrítica, intentar reconstruir un verdadero movimiento político que de una vez por todas también se defina en términos ideológicos. Somos de izquierdas, somos socialistas, socialistas democráticos, socialdemócratas, somos ecologistas, somos extractivistas o anti-extractivistas, estamos a favor de los derechos humanos o estamos a favor de la mano dura, o sea, hay cuestiones que de una vez por todas para zanjar estos temas deben discutirse a la interna del movimiento indígena, porque hoy parecería que existe una mezcolanza de todo y de todos. Es decir, unos que dicen soy de izquierda y entonces uno dice el movimiento indígena es de izquierda, pero aparecen estos otros asambleístas que se van con Noboa votando por un proyecto de ley que ponen en entredicho y en serio peligro los derechos y las libertades ciudadanas, entonces uno dice, bueno, entonces son seguidores del derecho penal del enemigo, entonces tan de izquierda no han sido, o tan pro derechos humanos no son. Entonces, creo que esa ruta ideológica, ese horizonte tiene que definirse luego de una gran discusión a la interna, porque también me parece, y esto es medio triste lo que voy a decir, pero creo que hay que dejar de romantizar tanto al movimiento indígena. O sea, creo que no hay que pensar que porque es el movimiento indígena o porque hay dirigentes indígenas muy buenos, honestos, transparentes, que son de izquierda, entonces todos van a luchar por los trabajadores, todos van a luchar por los derechos de las mujeres, todos van a luchar por los derechos de la naturaleza. No, no es así. O sea, yo sí creo que hay que bajarles un poco de ese pedestal y entender que hay distintas visiones que chocan, que están en conflicto, y mientras alguien no logre discutir y deliberar esto a la interna para marcar un horizonte, pues van a seguir teniendo este tipo de problemas. Esto marca justamente un conflicto a la interna, como mencionas, o realmente el problema viene de nosotros, ecuatorianos, mestizos de centros urbanos, que queremos o asumimos al movimiento indígena como un movimiento de posiciones un tanto monolíticas, si se puede, ¿no? Que en lugar de representar distintas nacionalidades, justamente, distintas visiones de mundo, terminamos nosotros los ciudadanos de nuevo mestizados en los centros urbanos esperando que siempre actúen de la misma forma. Mauro, ¿dónde radica la raíz del problema? ¿Está en el movimiento indígena o está en cómo nosotros comprendemos o esperamos comprender al movimiento indígena? Mira, yo creo que otra de las cosas es que el movimiento indígena, porque creo que debe nacer desde ahí, ¿verdad? O sea, el problema no es exógeno, sino más bien a la interna. ¿Cuáles son las causas que quieren defender? ¿Cuál es el horizonte ideológico que quieren trazar? ¿Y por qué digo que deben definir incluso cuáles son las causas? Porque también creo que hay muchas ocasiones en que el movimiento indígena se enfoca mucho más en la causa identitaria
antes que en la causa colectiva del todos, y se reduce únicamente en una causa identitaria del nosotros los indígenas. Entonces, aquí también creo que hay que entender que no todos los que luchan por el movimiento indígena luchan por encontrar las mismas reivindicaciones para todos, y esto también hay que decirlo, y esto no es solo un problema del movimiento indígena, también a veces es un problema de las feministas, lo digo con respeto, es porque no me vayan a colgar, es un problema a veces de los ecologistas, de los ya está el corte ecologistas. circulando. ¿Por qué? Porque mira, a veces los movimientos identitarios, y esto lo dice muy bien Martín Caparrós, el gran Martín Caparrós en varios de sus libros, él dice los movimientos identitarios tienden a reducirse y a comportarse bajo la lógica de tribus aisladas, es decir, solo lucho por mis causas, solo busco reconocimiento para mis pedidos, y una vez que se reconocen mis causas, me olvido de las demás y no me plego a las otras causas. Entonces me vuelvo una tribu aislada que solo lucha por lo mío o que solo reivindica su espacio particular, que es legítimo que disputes tus causas y nadie dice que no, pero es más legítimo todavía sumarte a luchar por las causas que son generales y que no se circunscriben únicamente a lo tuyo, a lo de tu tribu, a lo de tu colectivo, a lo de tu organización. Y creo que eso también es otro tema que deben debatirlo hacia la interna. ¿Quieren plantear un proyecto nacional para todos o un proyecto únicamente para el pueblo indígena? Es decir, ahí hay muchos temas que aún deben discutirse. Claro. Ahora, este es un mal también, nuevamente, que recae sobre todos los políticos. No quieren en Revolución Ciudadana, están pensando en un movimiento y una propuesta política para todos, lo están pensando en ADN, y esa es una gran pregunta. ¿Están en capacidad estas organizaciones políticas de extender su visión a algo que abarque aquello que de alguna manera ha estado por fuera de su discurso en los últimos años? Yo he dicho durante las últimas semanas que es fundamental hoy por hoy, y te hablo desde mi posición ideológica, creo que desde los progresismos y desde las izquierdas es fundamental construir una propuesta que vaya más allá de los partidos políticos institucionalizados, porque solo con eso no alcanza, o sea, eso ya es indiscutible. No estoy atacando a la Revolución Ciudadana, no estoy atacando a Pachacutic, no estoy atacando a la CONAIE, lo que quiero decir es que es evidente que los últimos resultados electorales develan que solo con esas estructuras o reduciéndose a esas plataformas no alcanza. Y si no entendemos eso, bueno, pues vamos a seguir teniendo derrotas electorales como las que ya han sucedido. Y más allá de que cada uno pueda tener su adscripción partidaria en términos institucionales de política electoral, eso no implica que renuncies a esos membretes a los que tú perteneces. Pero por encima de eso, creo que debemos construir un espacio que nos una causas, que ate luchas, que ate reivindicaciones. Y creo que eso es muy importante de comprenderlo ahora. O sea, creo que esto debe rebasar los membretes y las etiquetas de los partidos en términos institucionales, sino que nos deben unir causas generales por las cuales hay que luchar y hay que reivindicar. Correcto. Ahora, la pregunta es, ¿existe un punto de acuerdo posible, por ejemplo, hoy por hoy en las lógicas que se está tratando de imprimir en materia de seguridad? O se analizan desde ideologías, desde posiciones ideológicas tan distintas en las que uno dice, oiga, yo quiero traer a un asesino a sueldo a que le enseñe a nuestra fuerza pública, y por otro lado, también la crítica que se le hace permanentemente a los movimientos de izquierda, es decir, ustedes no quieren aquello que la población sí quiere, agravar las penas para aquellos que cometen delitos graves. ¿Existe un punto donde se puedan encontrar estas dos posturas tan radicalmente opuestas hoy por hoy y que ambas responden al reclamo más enorme y más urgente que tenemos los ciudadanos, poder caminar tranquilos y en paz en nuestras ciudades? Hay que reconocer que la derecha y las extremas derechas tienen una ventaja, y es que ellos, para problemas complejos, es mucho más fácil plantear soluciones simples, No hay que pensarlas, a sala de arbal.
O sea, hay un Cierto. incremento de la criminalidad y de la delincuencia, bala. Hay que aumentar el empleo, entonces reduzcamos impuestos para los multimillonarios y los ricos, porque eso va a hacer que exista mayor inversión. Y se acabó. O sea, digamos, ese es otro de los males de la infocracia, volviendo a los primeros temas que estábamos hablando, porque soluciones tan simples, soluciones entre comillas, que no solucionan nada al final, en las redes corren al instante. Y claro, desde la izquierda es más complejo plantear esas soluciones, se nos hace más difícil, pero también debemos ser críticos en el sentido de que nos ha faltado mayor pedagogía para explicar esas soluciones. Y como no hemos sido lo suficientemente pedagógicos, en determinados momentos nos hemos terminado corriendo hacia ese discurso de la derecha. Por ejemplo, en materia de seguridad. Si tú ves a asambleístas que se abstienen de votar en contra de ese proyecto de ley, es por el miedo que la derecha les inculca. ¿Por qué? Porque se sienten replegados en sus posiciones para no decir, me opongo a esto porque esta no es la solución por esto, por esto, por esto. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que les tilden de delincuentes, de narcos, de que están a favor de la delincuencia. ¿Pero por qué? Porque hay una incapacidad pedagógica de explicarle a la gente por qué esa solución no es la correcta. Y el mayor logro de la derecha es cuando la gente de la izquierda termina votando por causas o por propuestas de la derecha. Margaret Thatcher, cuando alguna vez le preguntaron cuál fue su mayor logro cuando fue primera ministra, ella dijo, mi mayor logro fue haber logrado que los laboristas terminen votando y haciendo las mismas cosas que nosotros proponíamos. Ese fue mi mayor logro, decía, porque sabe que logró transformar la perspectiva ideológica y logró correrles hacia su lado a aquellos que tenían otra visión en términos ideológicos. O callarlos, que sientan miedo y vergüenza de expresarse desde donde ellos piensan, que al final termina en el mismo efecto. Y esa es la trampa, por ejemplo, que se les pone a los movimientos Revolución Ciudadana y lo poco que queda de Pachacuti en la asamblea, por ejemplo, con la ley de inteligencia. Es decir, es una ley que parece atroz cuando uno la observa ya a profundidad y dice, oiga, el gobierno va a poder revisar mis comunicaciones porque le da la sencilla gana, el gobierno va a poder intervenir en mi, acceder a mis datos y intervenir en mi vida digital, en mis cuentas de redes sociales, como le dé la malhadada gana, y al expresar esas alertas, al final terminas cayendo en este terreno que el propio gobierno y el propio relato ha marcado como el terreno de la defensa de los delincuentes, cuando lo que quieres defender un poco es tu capacidad de manejar tus datos y tu información personal de forma libre y voluntaria, si se puede. Sí, yo creo que, digamos, la estrategia es esa, forzarte a que te termines plegando a ese tipo de soluciones que no solucionan nada. Y en muchas ocasiones se cae en esa trampa. Fíjate tú cómo se distorsiona la discusión pública con mensajes como los de este individuo perverso que tiene posiciones fascistas, este individuo de Agustín Laje. Sí, que despreciable. inmediatamente del atentado en contra del político colombiano, se me va el apellido, el nombre a este momento. Miguel Uribe. Miguel Uribe Turbay, es nieto del presidente Turbay, ¿no? Correcto, ya. Inmediatamente después de ese atentado criminal, cogió y tuiteó endosándole el crimen a Petro y a la izquierda. Y convocando a que se aniquile a gente de izquierda, a que se mate a gente de izquierda, porque eso es lo que está haciendo, y eso es fascismo. O sea, eso es deshumanizar a quienes piensan deshumanizar al contrario para luego justificar su exterminio. Sí. Esa es la raíz más elemental del fascismo. En varios de sus tweets dijo, estamos en una guerra, zurdos hijos de P, quien no entienda esto está perdido, hay que acabarlos,
o sea, hay que combatirlos, o sea, deshumanizando a quien no piensa igual. Entonces, claro, hacia eso es a lo que te conducen con este tipo de políticas si es que tú también te terminas plegando, porque al final el discurso de mano dura y del populismo penal se hace hegemónico. ¿No ves que ya no hay quien se oponga a eso? Porque todo el mundo dice, incluso quienes deberían oponerse y deberían decir, no, esa no es la salida para resolver el tema de la inseguridad, si hasta ellos terminan votando por este tipo de leyes o se quedan en silencio y no contraargumentan, entonces se construye un sentido común hegemónico y dominante y toda la gente da por sentado que esa es la vía correcta, aunque no lo sea. Claro, claro, y termina plegando y votando por este Exacto. deseo de venganza contra el tipo que vino y te hizo daño, en lugar de por un sistema que de alguna manera se procure espacios donde ya nadie te haga daño. Y ese es el gran desafío. Querido amigo, gracias por tu apertura, por la generosidad de tu tiempo siempre con este espacio y por la siempre agradable charla, pana. Qué bacán que es conversar así. Además, me dejas en buen ritmo para arrancar la semana. Chévere, muchas gracias a ti, querido Fernando. Siempre es un gusto, un honor poder charlar contigo y, por supuesto, estar al tanto de todo lo que diga tu audiencia. Te envío un abrazo enorme. Cuídate mucho, amigo. Un inmenso Saludos. abrazo. Cuídate, amigo. Chao, chao. Bien, Mauro Andino, ex candidato por Pachacútica a la Asamblea Nacional, analista político de los finos, de los buenos, de los que analizan sin apasionamientos y siempre con una posición ideológica muy clara.